Hola, Noches. profe. Buenas noches. Ah, pero ya Buenas era un noches, montón. Yo profe. pensé que llegaba temprano y ya estaban todos adentro. Todos esperando. Sí, muy, muy mal lo mío. Yo estaba haciendo tiempo, miren. No, vengo, justo salí de otra reunión, así que bueno, arranquemos así no se hace muy tarde. Eh, ¿Alguna consulta antes de arrancar? No, por mi parte no. Bárbaro, buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dejado en debido proceso? ¿Sí? Era lo que habíamos visto. Tenemos un minuto. Habíamos llegado a terminar las 4 etapas del debido proceso. Así que ahora vamos a ver, en realidad ya con eso más o menos terminamos este primer power, pero vamos a ver al final. Recuerden que lo importante de esta noción del debido proceso es que sepan que se caracteriza por estas 4 etapas: acusación, defensa, prueba y sentencia, con las características que más o menos hablamos y que además están bien enumeradas en el libro del doctor Jiménez, así que no hay ningún problema. Para los que no se acuerdan mucho, para los que no estuvieron en la clase pasada, son estas 4 etapas: acusación, defensa, prueba y sentencia. ¿Sí? Para ponernos en tema, recuerden que estábamos viendo el inicio de la bolilla 11, que son las garantías, ¿sí? En principio del sistema republicano, las garantías en general, pero también las garantías judiciales en particular, que son las que nos interesan. Habíamos visto el derecho a la tutela judicial efectiva, o derecho a la jurisdicción, la noción de juez natural, digamos, que surge del artículo 18, las 4 etapas del debido proceso. Y después tenemos procesos constitucionales propiamente dichos, que son, ¿por qué nos referimos a procesos constitucionales propiamente dichos? Bueno, porque son aquellos o que están normados en la Constitución, ¿sí? En muchos casos, en nuestro caso, fundamentalmente a partir de 1994, ¿sí? En forma expresa, en el artículo 43, o son procesos que tienen específicamente que ver con las cuestiones constitucionales, es decir, con aquellas defensas de derechos que están específicamente regulados, protegidos, enumerados, ya sea en forma expresa o implícita en nuestra Constitución. ¿Sí? Estos procesos constitucionales, para ver una visión general, podemos decir que si bien en muchas ocasiones hay partes, ¿sí? Hay una discusión jurídica, en sí lo que presentan siempre, más allá de que A va contra B, en general, porque hay otros que no, que son puramente discusiones constitucionales, ¿sí? En esos procesos constitucionales no hay un proceso adversarial propiamente, en el sentido de que son las partes que disponen de ese proceso y plantean un conflicto que un tercero imparcial tiene que resolver. Por eso recuerden ustedes que se ha ido modificando la noción de control de oficio de constitucionalidad. Recuerdan cuando cursaron constitucional, y ahora decimos, a partir de, aparte, fallos específicos de la Corte Suprema Argentina, que el control de constitucionalidad el juez lo tiene que hacer de oficio, en principio en cualquier proceso, pero más aún en un proceso constitucional, ¿sí? Piensen, en definitiva, en cualquier tipo de proceso. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que es muy claro, ¿no? Cuando el Senado presentó una acción declarativa para que la Corte diga si podía tener sesiones virtuales o no, ahí claramente estamos en un proceso constitucional, ¿sí? No era propiamente un amparo, un habeas corpus o un habeas data, pero era una acción que no se enfrentaba a contra B, sino que mostraba un proceso donde lo que se discutía básicamente era la
las cláusulas de la Constitución que se refieren a la actuación del Poder Legislativo, ¿sí? O de los poderes públicos en general. Igual el ejemplo fue medio forzado, porque finalmente ahí no había causa propiamente dicha, pero no importa. Aunque sea forzado, sirve para explicar que en estos procesos lo que se está discutiendo es hasta dónde se llega con básicamente lo que la Constitución plantea con respecto a los derechos. Y es un mecanismo para resolver, digamos, claramente, derechos fundamentales alterados, ¿sí? Es decir, tiene que ser un derecho que esté contenido, ya les digo, por lo menos en forma expresa o implícita en la Constitución. El derecho a la libertad de locomoción, el derecho a la salud como derecho, en principio, para la letra expresa de nuestra Constitución, un derecho implícito, es decir, o derechos, por ejemplo, ahora que están específicamente normados, derecho al medio ambiente sano, derecho a los, digamos, sobre la relación de consumo, etcétera, etcétera. Y la otra visión que tienen esos procesos constitucionales, o la otra característica que tienen, mejor dicho, más que visión, es que sirven efectivamente para que la supremacía constitucional no quede en la nada, ¿sí? Nosotros cuando estamos discutiendo en una contienda constitucional, por ejemplo, piensen ustedes, digamos, en los casos históricos que vimos que vieron en derecho, en teoría constitucional, perdón. Si estamos discutiendo si una ley es o no, si una ley, por ejemplo, de expropiación es o no constitucional, bueno, lo que estamos diciendo es que puede haber una ley que vulnere de alguna manera el artículo 17 de la Constitución, y es ahí el Poder Judicial, específicamente en un proceso constitucional, que lo puede decidir, ¿sí? Entonces, esa es la idea en general de los procesos constitucionales. Esto no quiere decir que no haya en los procesos ordinarios a veces, digamos, situaciones en que estas notas están presentes, pero lo que tenemos que saber es que en nuestros ordenamientos en general hay procesos específicos, y que, esto lo vamos a ver también cuando veamos la Convención Americana, y que además los estados están obligados a otorgar esos procesos constitucionales efectivos. Acá tenemos una especie de mapa, digamos, si quieren, de tablero para poder pensar un proceso constitucional típico, ¿sí? Como es el habeas corpus, perdón, el amparo. Estaba distraído porque quería dejar de compartir pantalla para mostrarle otra cosa. Vamos a ver ahora, antes de ver esto que les quería mostrar, vamos a ver lo que son las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención Interamericana. ¿Se acuerdan que cuando veníamos repasando las 4 etapas del debido proceso, yo les fui mencionando algunos ítems? Bueno, ahora vamos a ver, digamos, ya que tenemos la posibilidad de verlo en pantalla, vamos a ver específicamente qué es lo que dice el artículo 8 de la Convención Interamericana, que es una especie como, digamos, ustedes tienen que pensar cuando estudien este apartado, bueno, tienen que tener el artículo 18 de la Constitución y el artículo 8 y el 25, ahora lo vamos a ver el 25 también, de la Convención Interamericana. Ese es digamos, la base normativa que nos permitiría en principio entender el funcionamiento de estos procesos. Fíjense, el artículo 8 de la Convención arranca diciendo que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Fíjense que ahí tenemos ya 3 cuestiones. Primero, el derecho a ser oída, es decir, el derecho al acceso a la justicia, ¿sí? Recuerden lo que yo les explicaba en la clase anterior con respecto a que el Estado nos debe dar las herramientas para poder solucionar nuestras controversias en forma pacífica. Bueno, ahí está clarísimo. Si yo tengo una cuestión, digamos, un conflicto de derechos con otra persona o con el Estado, tengo el derecho a que el Estado, digamos,
me escuche mi planteo. Después veremos, eso no quiere decir que me tenga que dar la razón, pero por lo menos tiene que escuchar el planteo, ¿sí? Después, fíjense, con las debidas garantías, después las va a enumerar casi digamos, en forma bastante detallada las garantías, pero con las debidas garantías, digo, pero en principio piensen que esas debidas garantías por lo menos integran esas 4 etapas que les mencionamos: acusación, defensa, prueba y sentencia, ¿sí? Y dentro de un plazo razonable, ¿sí? Por eso también decimos, fíjense, esto no está en nuestro artículo 18, esto es algo que penetra, digamos, en nuestro ordenamiento jurídico muy claramente a partir de la incorporación de Argentina al sistema interamericano de protección, y la noción de plazo razonable va a dejar una huella muy importante en nuestro derecho. Creo que yo algo mencioné en la clase pasada, fundamentalmente a partir del plazo razonable para tener una sentencia en una causa penal, aunque también en otro tipo de causas. Fíjense que no da periodos específicos, pero ¿qué se considera un plazo razonable? Bueno, un plazo razonable se considera el tiempo que debe demorar un proceso de acuerdo a las condiciones de complejidad que tenga. Un proceso sencillo tiene que ser rápido, un proceso complejo, por lo que fuera, por la temática, por la cantidad de partes, por la necesidad de producción de prueba compleja, por la característica que sea, puede demorar un poco más, pero en definitiva es una obligación del Estado no solo darnos la posibilidad de ser escuchados por un juez con las garantías que se deben respetar, sino además que nos resuelvan una cuestión, insisto, en un plazo que la Convención Americana dice razonable. Bueno, ese juez que nos tiene que escuchar tiene que ser un juez competente, obviamente. Fíjense, independiente e imparcial. Volvemos acá a la noción también de nuestro artículo 18, ¿sí? Que si bien no dice independiente e imparcial, está diciendo que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales previos al hecho del proceso, etcétera, etcétera. O sea que de otra manera se está refiriendo a la misma noción. Establecido siempre con anterioridad por la ley. Y fíjense, esto es interesante. En principio dice, tiene derecho a ser oída en cualquier acusación penal formulada contra ella, ¿sí? Parecería que está hablando solo del proceso penal, pero a continuación, ustedes lo ven ahí claramente, dice, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Esto es muy importante, porque en principio el título nos dice garantías judiciales, ¿sí? Y nos habla aparentemente del sistema penal, pero después lo extiende al civil, al laboral y al fiscal, dice, o de cualquier otro carácter. Y esto nos lleva a un punto importante, porque está claro que en cualquier proceso judicial, ¿sí? Por ejemplo, en este caso no está mencionado ahí, en cualquier proceso judicial de familia, ¿sí? Está claro que se tienen que cumplir las mismas condiciones. Pero al decir también o cualquier otro carácter, esto la Corte lo ha extendido, ¿sí?, a los procesos de carácter administrativo, ya no solo a los procesos judiciales, y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Bueno, porque, por ejemplo, en nuestro sistema, digamos, en la Corte Argentina, en el 2013, dictó un fallo que se llamaba Losiser, Losiser, ¿sí?, donde en un proceso de una sanción aduanera, una sanción administrativa, donde no recuerdo si era aduanera o bancaria, me parece que era bancaria, en una sanción de tipo bancario, pecuniaria, una multa, ¿sí?, pero era un proceso administrativo, el Banco Central le fijaba una multa. Y como habían tardado 20 años en determinar la multa, obviamente cuando el actor, Losiser, tiene la posibilidad de recurrir ante la justicia, el fallo llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice, bueno, digamos, esta sanción no puede ser aplicada en virtud de que acá se violó la garantía del plazo razonable, y por lo tanto le da la razón al actor y deja de lado la sanción administrativa que le había impuesto el Banco Central. ¿Y por qué?
Bueno, porque entendía la Corte que un plazo razonable para una sanción administrativa no podían ser 20 años. Y aparte en la causa se demostraba que esos 20 años en general habían sido por inacción de la propia administración pública, en este caso, insisto, una dependencia del Estado, que era el Banco Central, del propio Banco Central, que no avanzaba con el expediente como para efectivamente dictar la sanción en un tiempo aceptable. Entonces ahí lo que dijo la Corte es, bueno, tomó las sentencias de la Corte Interamericana, que en otros casos había sostenido lo mismo, que estas garantías se aplican tanto a procesos judiciales como administrativos, y haciendo suya esa sentencia de la Corte Interamericana dijo, bueno, esta es si bien es un proceso administrativo, se aplican las mismas garantías, no se cumplió el plazo razonable, no hay ninguna excusa para una demora de 20 años y por lo tanto deja sin efecto la sanción. Así que esto también reviste una gran importancia para nuestro sistema. Después, fíjense, vamos específicamente a una cuestión más taxativa, ¿sí? y más puntual de cada una de las garantías, ¿sí? El primero es, digamos, el principio básico del derecho penal, que si bien ahí dice que se presuma su inocencia, nosotros ya lo mencionamos como el estado de inocencia, es decir, que ninguna persona es culpable hasta que no haya una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que destruya ese estado de inocencia, ¿sí? Y por lo tanto, mientras se procede, mientras, digamos, se realiza el proceso, esa persona mantiene ese estado de inocencia, ¿sí? Y luego sigue enumerando algunas cosas puntuales, la asistencia gratuita, ¿sí? Por traductor o intérprete. Esto es fundamental en el acceso a la justicia, y esto piénsenlo ya no solo como un traductor o intérprete de una persona que no puede que no puede comprender la imputación del tribunal, porque por ejemplo forma parte de una comunidad aborigen que no habla el idioma oficial del país que esté, o es un migrante que no habla el idioma oficial del país que esté, sino además extiéndanlo a alguna persona que esté en proceso y tenga alguna disminución en sus capacidades. Bueno, en una interpretación amplia también tenemos que estar pensando en que toda persona que esté sentada frente a un tribunal, en el rol que sea, tiene que entender lo que está pasando, sea por un traductor, sea por lo que se conoce ahora con lenguaje de norma, digamos, con la idea del lenguaje claro en la justicia, que puede ser para personas con discapacidad, para niños y niñas, para grupos de pueblos originarios o cualquier otro colectivo que por algún caso, o caso particular que por algún caso sea necesario. Entonces, esto es una garantía sustancial, no es formal, no es, te pongo un traductor que te diga lo que está pasando, no. Esto tiene que ver con que la persona tiene que entender lo que pase, sobre todo en el caso que lo están acusando penalmente. Yo creo que les mencioné el caso de la mujer que había sido condenada, que pertenecía a un pueblo originario, había sido condenada y recién entendió lo que estaba pasando cuando le dictaron la condena. Creo que se los mencioné en la clase pasada. Bueno, eso es lo que no puede suceder, ¿sí? Bueno, fíjense, comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada. Esto lo vimos cuando vimos acusación, ¿sí? Así que no hay nada más que decir. Si no sabemos de qué se nos acusa, es imposible que nos podamos defender. Concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, ¿sí? También vimos algo de eso. El derecho de inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor a su elección y de comunicarse libre y previamente con su defensor. Esto es importante, el derecho a la defensa técnica implica la posibilidad de comunicarse libre y privadamente con su defensor, algo que durante muchos años no se les permitía, digamos, a las personas, ¿sí? Y que cada vez más, y a partir de buena parte de lo que sucede en el sistema interamericano de protección, se va haciendo carne. ¿Vamos bien? No veo a ninguno, no estoy viendo a ninguno. Sí, vamos bien. Por lo menos no se durmió. Diego, bien, vamos bien. Sigo entonces un poquito. Estoy hablando muy rápido, como verán, porque es larga la cuestión y
y es apasionante además, ¿no? Bueno, defensor de su elección, de comunicación previa y libre. Es muy importante, por ejemplo, que esta comunicación esté asegurada antes de que el imputado declare por primera vez en una causa. Esto es fundamental también, ¿sí? No es una comunicación en cualquier momento, ¿sí? Porque si el imputado declaró formalmente en una causa sin tener esa asistencia previa de un letrado defensor, claramente estamos vulnerando su derecho a este punto, ¿sí? Bueno, además la proporción de un defensor, la obligatoriedad de proporcionar el Estado un defensor en el caso que no lo posea, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan cuando hablamos de prueba? Que yo les decía, bueno, la posibilidad de controlar la prueba, ahí está, en el punto F, derecho a interrogar a los testigos presentes en el tribunal, de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas, ¿sí? Es decir, bueno, yo quiero citar a otras personas, me lo tienen que conceder porque es mi derecho a ofrecer prueba, ¿sí? Bueno, obviamente, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni declararse culpable, un derecho básico que también está en nuestro artículo 18 y que es ampliamente conocido. Y acá está lo que yo les mencioné también en la clase pasada, creo recordar, el derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior. Este fallo, digamos, da lugar a su vez a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina, se llama Casal, donde dice que este inciso del artículo 8.2 tiene que ser interpretado de forma amplia, ¿sí? Y ahí básicamente lo que la Corte Argentina le indica a una Cámara de Casación Penal es que el derecho al recurso contenido en este punto implica que un tribunal superior no solo revise la causa en cuanto al derecho, sino también en cuanto a los hechos. Porque lo que se sostenía, esto lo van a ver, ya por ahí ya lo vieron algunos, tanto en procesal penal como en procesal, digamos, un recurso ordinario permite revisar los hechos y el derecho. Y un recurso extraordinario, en general, lo único que revisa es el derecho, no revisa los hechos, no revisa la interpretación de la prueba. Bueno, la Corte Argentina en este fallo Casal, donde la Cámara de Casación Penal decía, bueno, no voy a revisar hechos porque eso forma parte digamos, del proceso en única instancia que tiene el acusado frente a un tribunal. Bueno, ahí la Corte le dice, no, usted tiene que revisar los hechos y tiene que revisar el derecho, ¿sí? Porque así se cumple el mandato de la Corte Interamericana en este punto. Bueno, y finalmente los requisitos para una confesión, digamos, esto porque era práctica habitual en los sistemas judiciales latinoamericanos, que tienen una tradición fuertemente inquisitiva a partir de la digamos, fundamentalmente de la conquista española y de nuestra herencia en ese sentido, una fuerte tradición que se conoce como inquisitiva, porque eran los procesos judiciales que habían formado, digamos, se habían estructurado a partir de los tribunales de la Santa Inquisición, que lo primero que hacían era cuando una persona estaba acusada, la torturaban para que confesase, y luego entonces veían si lo perdonaban o si lo prendían fuego en la hoguera. Entonces, esa era la estructura del proceso, lo van a estudiar mucho mejor en procesal penal o en penal 1 con grandes profesores que se los van a explicar en detalle, pero no quiero dejar pasar esta idea. Eso está puesto ahí específicamente en la Convención Americana porque era una práctica que durante buena parte incluso del siglo XX se siguió usando, ¿sí? Hasta 1984, por ejemplo, en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, un imputado de una causa penal podía confesar en sede policial sin ningún requisito y esa confesión tenerla por válida en un proceso penal. Eso claramente es una burda violación, digamos, a este principio de defensa, este derecho de defensa que tenemos, porque obviamente que esas confesiones no eran extraídas de una forma tan diferente a como los hacía la Santa Inquisición. Básicamente lo que hacían en esos lugares era, para extraer confesiones, era claramente torturarlos, golpearlos, apremios ilegales, etcétera, etcétera. Y no había muchas posibilidades de firmar nada. No sé si alguno vio, porque es media vieja y ya no está tan presente, pero hay una película clásica de la década del 90 que se llama
en el nombre del padre, y ahí digamos, el protagonista, que es Daniel Day-Lewis, es un muchacho irlandés que es acusado de unos atentados en Londres, que obviamente no cometió, y exactamente pasa eso, le hacen firmar una confesión en sede policial, luego de maltratarlo, pegarle y torturarle durante varios días, y con eso lo condenan. Digamos. Y estamos hablando de Gran Bretaña en la década del 70, ¿sí? Así que tampoco es que estamos tan lejos. Bueno, me fui muy lejos como siempre con este punto, pero lo que pasa es que está buenísimo, digamos. El punto 4, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Esto es la tradicional garantía penal que se llama de ne bis in idem, es decir, de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Sí, bueno, si ya me juzgaste y me absolvieron, será porque no lo había cometido o porque no tuvieron pruebas suficientes, ya está, no me pueden volver a juzgar, ¿sí? Y finalmente el proceso debe ser público, salvo que sea necesario preservar los intereses de la justicia. Esto piensen también que se extiende a aquellas causas de otro tipo, laboral, civil, fiscal, como dice ahí, con más o menos los mismos alcances. ¿Sí? Obviamente que si es necesario hacer actuaciones reservadas por lo que fuera, lo van a hacer, pero justificadamente. Bueno, díganme cómo vamos ahí. ¿Algún ejemplo de esto que di? ¿Algún ejemplo de alguna peli? ¿Algún ejemplo que hayan visto en otra materia? ¿En penal? ¿Por ahí? Piensen. Mientras ustedes piensen un poquito, yo tomo aire también. Porque estaba leyendo así como una locomotora. ¿Ejemplo de qué, digamos? Ejemplo de, digamos, garantías de estas que estamos enumerando que hayan sido violadas o que no se cumplan, o que al revés, que se cumplan. En las películas hay infinidad de las películas y en las series, digamos, todo el tiempo hay ejemplos de estas situaciones. Por eso, por ahí tenían alguno presente. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Yo vi, creo que era Crímenes del Pasado, una película que creo que no sé si era Estados Unidos o Inglaterra, que a un hombre lo hacían confesar de un delito que no cometió a base de torturas. Mirá, no la tengo, Crímenes del Pasado. Creo que se Bien, llamaba así la serie. claro, y lo condenaban finalmente, seguramente. No me acuerdo, puede ser, pero me acuerdo de la escena que lo torturan, o sea, lo Claro, golpean. claro. Sí, sí, sí. Ya les digo, esto es una garantía fundamental porque es una cuestión, digamos, y que lamentablemente sigue pasando a uno, y no es que ha dejado de pasar. Bueno, vamos a seguir en el camino de la convención, si quieren, y vamos, recuerden, acá estamos específicamente con el capítulo de garantías penales, que es un punto del programa, que obviamente también está tanto en el manual del doctor Blasic como en el libro de Jiménez está desarrollado, y que ustedes lo van a ver muchísimo más en detalle en las materias, sobre todo en procesal penal. Pero es importante que lo tengan en cuenta, que tengan en cuenta esta cuestión, que además son garantías que se extienden al resto de los procesos, y ahora, a partir de la década del 2000 si quieren, también a los procesos administrativos. Cuando hablo de procesos administrativos me refiero a aquellos procesos que nos tenemos en la administración pública, que no interviene un juez como el que se menciona acá, sino que interviene un funcionario público. Piensen ustedes en una multa de tránsito, ¿sí? Seguramente alguno tuvo alguna multa de tránsito. No sé si alguno fue a una audiencia con el juez de faltas, ahí en la calle Garay entre Catamarca y La Rioja. Entre Catamarca y La Rioja, digo, entre Independencia y Catamarca, perdón. Si alguno es más viejo, como Sebastián, por ejemplo, puede ser que haya ido a algún juzgado de faltas en la calle Juan B. Justo, o incluso más aún en la calle Hipólito Yrigoyen, ahí a la vuelta de la facultad nada más. Pero no va a ser mi caso, se imaginan que
pero solo a pagar. Bueno, a ver, eso es un proceso administrativo donde nos está imponiendo una sanción, ¿sí? Y se tienen que cumplir estos mismos requisitos. Por eso nos dan la posibilidad o de pagar voluntario, donde obviamente nosotros voluntariamente estamos de alguna manera, entre comillas lo digo, confesando y digamos, haciendo más rápido el proceso, y por eso nos dan la posibilidad de pagar menos, ¿sí? Ojo, que si nos ponemos muy dogmáticos, podríamos discutir que eso es ilegal, ¿sí? Eso sería Porque el admitir, Estado... no, admitir. pero no solo admitir, pero podría ser ilegal en el sentido de que el Estado nos está dando un incentivo, que es pagar menos, para renunciar a nuestra defensa en juicio. Claro, ¿sí? exacto. Se podría discutir, pero bueno, no lo vamos a discutir porque está claro que una multa de tránsito, si la pagamos voluntariamente, es muy probable que o que la hayamos cometido o que la tengamos que pagar Igual para te la solucionar cobra. algún otro tema más largo. Claro, exacto. Bueno, pero fíjense, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando uno va, digamos, le preguntan en la mesa de entrada del juzgado de faltas, le dicen, bueno, usted quiere pagar voluntario, es tanto, o si no, puede pasar a audiencia con el juez. Obviamente, si ahí el juez determina que lo va a pagar, no va a ser el 50% de pago voluntario, sino que la va a pagar en su totalidad como corresponde, pero de ninguna manera el juzgado de faltas, que no deja de ser en esta instancia un proceso administrativo, de ninguna manera nos niega la posibilidad de nuestra defensa, ¿sí? Porque nosotros podemos hacer una presentación ante el juez e incluso solicitarle acreditar alguna prueba, o una foto, o un documento, o hasta podríamos ofrecer algún testigo, ¿sí? Les quiero decir, es un proceso mucho más desformalizado, pero los pasos se siguen. Se cumple la posibilidad de ser oído, se cumple la posibilidad de ofrecer pruebas, se cumple la parte que nos tienen que explicar qué multa cometimos, por eso en la infracción nos ponen artículo, no sé, tanto de la ordenanza general número tanto, ¿sí? Porque, bueno, y nos ponen la hora y nos ponen el día. Fíjense que si bien es mucho más desformalizado, los datos de la acusación están. Sí se va. ¿Y la cuestión se dirime ahí en el momento o lleva un proceso? Depende. En general, si no tenés más prueba que ofrecer que solamente tus dichos, en general se dirime en el momento. Pero esto es una multa de tránsito. Recuerden que los juzgados de faltas trabajan sobre muchos otros procesos. Por ejemplo, una multa por tema de construcciones u otro tipo, puede ser que lleve un tiempo, que nosotros tengamos que acreditar alguna actuación, ¿sí? Y ahí sí puede llevar un tiempo. Y fíjense que acá lo que hay ya no es un derecho a recurrir propiamente, sino que es un derecho a que lo revise un juez. Las sentencias de los juzgados de faltas, que son en principio sentencias administrativas, son revisables por un juez ya en instancia de un funcionario imparcial, nombrado antes de derecho del proceso, independiente, etcétera, en sede judicial, generalmente frente al juzgado criminal y correccional de turno, ¿sí? Yo me estoy metiendo en un terreno complicado, porque ustedes lo tienen como profesor también en teoría constitucional, el doctor López Martucci, que es juez de faltas, así que espero que no esté diciendo nada muy incorrecto con respecto a las especificidades del proceso, porque me va a retar, ¿sí, no? Y como corresponde. Pero nada, es un ejemplo que me surgió para que vean que estas etapas, o más formales o más informales en general, por suerte en nuestro sistema bonaerense, en nuestro sistema, digamos, de órganos judiciales, específicamente del Partido General Porredón, se cumple, ¿sí? Así que eso está bueno. Eso está muy bueno. Profe, Bueno, yo quería hacer una pregunta. Dale. ¿Se puede, o sea, el fin de la multa, la finalidad de la multa, puede ser recaudar en sí? O sea, por Sí, ejemplo, no sé, hay un déficit fiscal del municipio ahí me llevas a otro plano en el cual yo no me debería meter, pero soy medio bocón.
Y me voy a meter igual. Digo, me llevas a otro plano porque no estamos hablando de la legalidad del proceso, estamos hablando de otro tipo de cosas, de las actuaciones del Estado. En principio no debería ser meramente recaudatorio, no debería ser meramente recaudatorio. Y en general no lo es. En general no lo es. Ahora, después que los controles sean más exhaustivos, menos exhaustivos, o que en alguna época o en algunas zonas, bueno, eso ya son también competencias propias del Poder Ejecutivo que maneja la cuestión, ¿sí? Ahora, no puede ser recaudatorio en el sentido de que si no hayas cometido una falta te impongan una multa para recaudar. Eso no, eso sí estaría violando básicamente algunos de estos principios, que es que nadie te puede acusar por algo que no hiciste o imponer una sanción o una multa, ya sea administrativa, penal o de cualquier otro tipo, si no hay un hecho tipificado previamente en la ley. ¿Se entiende, Mariano? Acá sería, digamos, nos iríamos a ese terreno. No sé si te contesté o no te contesté. O te contesté y no te convencí, pero bueno. Sí, pero por ejemplo, no es el caso de nuestro sistema jurídico, pero capaz que sería más productivo, por ejemplo, en el caso de hurto, darle una indemnización al particular damnificado que penar a un reo por el hecho de hurtar algo. Me parece que sería Bueno, más productivo. No es el caso, pero va, bien. para mi entender. Sí, yo lo entiendo perfectamente, lo comparto bastante. Ello nos lleva a otro tipo de procesos, que son los procesos de composición, digamos, que te recomiendo entonces que si vas por ese camino curses criminología, y ahí vas a tratar estas cuestiones porque básicamente se discute fuertemente esta cuestión, ¿no? El fin y función de la pena y las diferentes alternativas que puede haber. Así que sí, en ese caso, ya te digo, pero en principio no tiene que ver tanto con garantías judiciales, sino con cuestiones más de fondo que me exceden, aunque me gustan también. Pero sé mucho menos de lo que puedo saber de esto. Vamos al artículo 25. El artículo 25 es lo que nosotros, cuando decimos, ¿se acuerdan que yo empecé hablando la clase pasada de derechos y garantías, la diferencia entre derecho y garantía, y les dije que había una relación de género-especie, y que si bien no son lo mismo, las garantías son un derecho? ¿Sí? Bueno, este es el caso. ¿Por qué las garantías son un derecho? Porque el artículo 25 de la Convención Interamericana le impone a los estados la obligación de que le garanticen a una persona el derecho a un recurso sencillo y rápido, o de cualquier otro tipo, pero efectivo, ante jueces o tribunales competentes. Fíjense, no ante una instancia administrativa, no, ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, ley o incluso la Convención, ¿sí? Aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ¿Qué quiere decir esta última parte? Bueno, aunque venga un funcionario del Estado y me esté aplicando la legalidad de ese Estado, es decir, toda su ley, todo su aparato represivo y lo que fuera, represivo, digo, puede ser hasta un agente de tránsito, no digo de represión ilegal, sino represivo de sancionar conductas que vayan en contra de la ley. Bueno, aún así yo tengo que tener un recurso sencillo y rápido para responder. Por ejemplo, si una persona me detiene y no cumple los requisitos legales para detenerme, que son los que indican en nuestro caso el artículo 18 de la Constitución, bueno, necesito un recurso sencillo y rápido para que un juez revise la legalidad de esa detención. Ese recurso sencillo y rápido, ¿cómo se va a llamar en este caso? ¿Tienen idea? Tienen un nombre específico en latín. En ese caso va a ser el habeas corpus, que lo vamos a ver específicamente en la clase que viene.
Si el derecho violado es otro, por ejemplo, el derecho, no sé, a la salud, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de culto, el derecho a la educación, bueno, ahí vamos a tener otro recurso que en nuestro sistema nos lleva al segundo renglón cuando dice que la ampare, porque lo conocemos como acción de amparo, ¿no? O en algunos casos recurso de amparo, pero básicamente hoy la conocemos como acción de amparo. Entonces, por eso decimos que los procesos constitucionales son tan importantes, porque ahora están contenidos en la Convención Americana, en el artículo 25, y los estados, no importa el nombre que le pongan, porque hay muchos estados que tienen muchos tipos de estos recursos sencillos y rápidos en caso de violación de derechos constitucionales para proteger a los ciudadanos, le pueden poner el nombre de A, B, C, D o X, lo importante es que se cumplan estas cuestiones, que sea sencillo, que sea rápido, que sea ante una instancia judicial y que ampare derechos constitucionales, legales o convencionales presuntamente violados, aún frente al Estado. Básicamente esa última línea quiere decir que si es el Estado el que está en principio violando estos derechos, que no debería, porque se supone que el Estado tiene una obligación de actuar bajo el amparo de la legalidad. Todos los actos del Estado deben ser legales en principio. Por eso también existe una presunción a favor del acto del Estado en que es legal. ¿Por qué? Bueno, porque es precisamente la entidad custodia de ese orden, de que se cumpla ese orden legítimo en una sociedad. Pero nosotros sabemos en la práctica que los Estados a veces actúan, primero que los Estados tienen muy diferente tipo de órganos, muy diferente tipo de funcionarias y funcionarios, muy diferentes tipos de actuaciones, y a veces esas actuaciones están en contravención con lo que indica la Constitución respecto a los derechos, y en ese caso tenemos esta posibilidad de reclamar. Y finalmente, en el punto 2, los estados se comprometen a garantizar, ¿sí? Que efectivamente haya una decisión, no solo a permitir el recurso, sino a garantizar, bueno, Mariano vino a reclamar por este derecho violado, le tenemos que decir, tenés razón, no tenés razón, ¿sí? La autoridad competente tiene que resolver esta cuestión, a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, lo que les decía, digamos, tiene que existir la posibilidad de que se revise judicialmente la cuestión, y a garantizar el cumplimiento de una decisión que haya sido materia de amparo. Es decir, si yo voy a un juez y el juez dice, por ejemplo, que tal ley es inconstitucional, bueno, el Estado me tiene que garantizar que no la va a cumplir en nuestro sistema, por lo menos en el caso de autos, ¿no? Recuerden que nuestro sistema de control de constitucionalidad funciona interpartes, ¿sí? Pero bueno, si efectivamente la Corte dice no aplique la ley tanto en el caso Vero contra Estado Nacional y el Estado la aplica igual, bueno, ahí está claramente violando también un compromiso que asume por el artículo 25. Estas son, de alguna manera, las protecciones judiciales. Por un lado, las garantías judiciales y por el otro lado, la protección judicial. ¿Qué es lo que me gustaría que sepan ustedes de esto? Obviamente que sepan todo, ¿no? No, pero que se entienda que una cosa son las garantías contenidas en el artículo 8 y otra cosa es el artículo 25, aunque, insisto, hay una relación de género-especie. En el artículo 25 también nos tienen que garantizar que haya un juez imparcial, un juez independiente, que decida nuestra cuestión, nombrado antes del hecho de la causa, que decide nuestra cuestión, ¿sí? Entonces, el 8 habla en general de garantías ante cualquier proceso judicial y administrativo, y el 25 le dice al Estado, ojo, si hay una violación de un derecho, de un derecho constitucional, usted le tiene que dar a la persona un recurso rápido. ¿Esto qué quiere decir? A ver, también voy a hacer esta aclaración. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Joaquín me reclama un pagaré, ¿sí? Y como en definitiva estamos discutiendo mi derecho a la propiedad, yo tengo la posibilidad de interponer un recurso, una acción de amparo porque me están atacando un derecho protegido en la Constitución. No quiere decir eso, ¿sí?
¿Por qué? Porque para eso, vamos a ver, hay recursos, hay procesos específicos. Lo que quiere decir es cuando se necesita una acción rápida, porque la violación del derecho es, vamos a ver las características también, es inminente, si quieren. Bueno, la persona no puede ir, digamos, porque en los procesos de quiebra que pueden durar décadas, también se está discutiendo el derecho a la propiedad, si quieren, ¿sí? Pero bueno, ahí no voy a interponer un amparo, porque precisamente hay un proceso específico, judicial, donde vamos a discutir eso, ¿sí? Ahora, voy a interponer una acción de amparo, por ejemplo, si la autoridad, una autoridad X, me ocupa, una autoridad pública, digo, me ocupa en aras de, pongámosle, una situación de emergencia, una propiedad, ¿sí? Ahí no voy a interponer, digamos, un proceso judicial normal. Ahí claramente puedo interponer una acción de amparo, porque yo lo que necesito es que rápidamente se decida esa cuestión. Eso se No sé da si quedó mucho, claro esto. profe, se da mucho Sí. más en el área salud, por ahí. Sí, sí. Mira, se da mucho en el área salud. No me animaría a decir mucho más, porque hay muchas diferentes cuestiones que tengan que ver con el amparo, pero cuando lo veamos específicamente lo vamos a tratar, pero sí. Trae la cuestión de salud en los últimos años, ha traído una fuerte protección a través de la acción de amparo. Sí, 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 vamos porque a ver en lo que viene. se ve más que nada porque, bueno, las obras sociales últimamente no se quieren hacer cargo, por decirlo de alguna manera, de la cobertura de ciertas patologías o, bueno, enfermedades y cosas urgentes. Es así tal cual lo estás diciendo. Bueno, vamos a adentrarnos en un proceso constitucional, que es el proceso constitucional típico. Vamos a ver mucho de esto, vamos a ver bastante de esto, pero les quiero mostrar, para pensar en ese proceso constitucional le quiero mostrar esta especie de grilla, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en ese tipo de procesos, de esa herramienta rápida y eficaz, como dice el artículo 25 de la Convención, podemos pensar en esta grilla. Un hecho, ¿no? Tenemos un hecho cualquiera. Piensen ustedes el que quieran. Por ejemplo, ya que Vero trajo una cuestión de salud, le reclamamos a la obra social que nos cubra un tratamiento X y nos dicen que no, que eso no está cubierto por la obra social en la cobertura que nosotros tenemos. Bien, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es, en este caso, ¿hay un derecho constitucional en juego? Les pregunto a ustedes. El derecho a la vida. Bien, ¿cuál más? A la salud. Bien. Ahí por lo pronto identificamos a mínimo dos derechos. El derecho a la vida y el derecho a la salud. ¿Es un derecho constitucional? Son un derecho constitucional, perdón. Sí. Bien, Sí. ¿Dónde están normados? ¿Dónde aparecen en nuestra Constitución? ¿No está en el 14 bis? No. 75, inciso 22 y el 40. No me hagas trampa, no me digas 75 y 22. Te estoy cargando, no es que me haces trampa. No, está bien, sé lo que decís, pero en la Constitución ¿están? Implícito. Bien, muy La bien. vida está implícito. Muy bien, y la salud también. Así que nos lleva al artículo 33 en principio, ¿sí? Entonces nosotros decimos, bueno, nuestra Constitución obviamente protege el derecho a la vida y obviamente protege el derecho a la salud, porque son derechos que hacen a la soberanía popular y el sistema republicano de gobierno. Si no hay vida, si no hay salud, no hay soberano, nosotros digamos, que pueda ejercer ese derecho. Así que vamos al artículo 33. ¿Qué jerarquía normativa tiene? Sobre una ley que diga, por ejemplo, que la obra social
no tiene que cubrir eso, o sobre un contrato que la obra social nos hayan hecho firmar a nosotros, donde nosotros renunciábamos a esa cobertura. O sobre una reglamentación del Ministerio de Salud que dice que ese tratamiento no forma parte de la protección del programa médico obligatorio que tienen que cumplir las obras sociales. ¿Se entiende a dónde voy? No, no le entendí, profe. Claro, No. tenemos que identificar la jerarquía normativa. Si está en la Constitución, ¿qué jerarquía normativa va a tener? Constitucional, jerarquía constitucional, la punta de Y la eso pirámide. Es superior a la bien, ley. entonces es superior a una ley, es superior a una resolución del Ministerio de Salud, es superior a un contrato que nos imponga en principio la obra social, ¿sí? Eso tenemos que tener en claro. Y después nos agarramos del 75 inciso 22, que ¿a qué nos lleva? ¿A dónde nos lleva? ¿Verónica era la que me había dicho 75 inciso 22? No, fui yo, Natalia. Ah, Natalia, decime, ¿dónde nos lleva el 75 inciso 22? Al bloque de constitucionalidad. Bien. ¿Y dónde vamos a encontrar el derecho a la vida y el derecho a la salud? En el Pacto Internacional de Costa Rica es uno, en los pactos internacionales. Uno es Ojo, ahí hay que ver, no tienen por qué saberlo ustedes ahora, lo van a saber cuando vean más específicamente la bolilla, creo que es la 9. Ojo, el derecho a la salud no está contenido en principio en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica. Sí el derecho a la vida, ¿sí? Pero el derecho a la... Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, si no me recuerdo. Ahí tenemos el derecho a la vida, pero no tenemos el derecho a la salud. ¿Dónde lo vamos a tener el derecho a la salud? ¿Puede ser en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU? En la Declaración Universal lo tenemos, pero vayamos a buscar un instrumento más fuerte. Si bien la declaración para nosotros es muy importante lo que mencionaste, porque tiene jerarquía constitucional en nuestro sistema interno. Pero está la en el Convención de los pacto. Derechos del Niño, para los niños sí, en la Convención de los Para Derechos los del niños Niño sí, está. pero no No para sabemos todos. no sabemos si es el caso de un niño. ¿No? Eso no me lo aclararon. Pero sí está en el pacto, si es un niño, claramente, ¿sí? Y está muy bien lo que mencionás. Y si no es un niño, tenemos la cobertura en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí? Ahí expresamente en el artículo 12 habla del derecho a la salud. Y como vos bien dijiste, Natalia, como para nosotros ese pacto tiene jerarquía constitucional, en virtud del 75 inciso 22, lo hacemos jugar en este caso. Bien. En este caso, recuerden, la prestación que es negada por parte de la obra social. Hay una alteración, lesión, restricción o amenaza a ese derecho a la vida y ese derecho a la salud. Sí. Bien. De las 4 acciones, ¿con cuál se quedan? Alteración, lesión, restricción o amenaza. Amenaza. Restricción. Porque le están restringiendo el derecho que tiene adquirido por tener la obra social. Bien. Hay un peligro en la demora. Bien, entonces puede ser que ya haya, además de una restricción, puede ser que haya una lesión también. Sí, porque si no se lo atiende inmediatamente puede sufrir más consecuencias o morir. Estas acciones a veces se pueden presentar en forma separada, pero también muchas veces pueden participar, digamos, de la misma plataforma fáctica. Por eso les pongo ahí en el punto cómo. Siempre nosotros tenemos que pensar cómo se está dando esa alteración, esa lesión, esa restricción, porque eso nos lleva a la plataforma fáctica, es decir, a los hechos que le tenemos que contar al juez. Al juez no le contamos, tengo derecho a la salud y tengo derecho a la vida y la obra social me está alterando el derecho. No, al juez le contamos. Le pedí esto a la obra social, me dijo que no, y en virtud de digamos, obviamente se lo acredito mediante las pruebas necesarias y después hago el razonamiento. Esto es un derecho constitucional, hay una alteración, una restricción, etcétera, etcétera.
¿sí? Y después explicamos en qué medida se hace menoscabo, porque por ahí puede ser fíjense, puede ser un tratamiento que afecte, lesione, por ejemplo, su derecho a la salud, pero no lo ponga en riesgo de vida, ¿sí? Entonces, por ahí el derecho a la vida acá no está siendo alterado, lesionado, restringido o amenazado, sino solo lo estamos haciendo respecto al derecho a la salud, que no es poco, no es que le estoy restando a la acción, ¿sí? No es poco, porque es claramente un derecho que se debe efectivizar. Después, para entender cuándo funciona un proceso común de un proceso constitucional. Perdón, me salté un punto. ¿Se está realizando por una acción o por una omisión esta lesión, restricción, alteración o amenaza de ese derecho? Es una acción por parte de la obra social al negarlo. A ver, ¿están todos de acuerdo ahí? Para mí es una omisión por no La prestarle el obra servicio. social no reconoce el derecho a la salud. No, no sé, mira, la obra social no es que no le reconoce el derecho a la salud. La obra social seguramente le debe decir, no, usted tiene derecho a la salud, pero mire, esa práctica yo no la tengo en su cobertura. Entonces, o páguela y así cumple con su derecho a la salud, o vaya a otra obra social que lo cubra, ¿sí? Nunca les van a decir que están violando el derecho a la salud. Pero ahí lo que hay, me parece, es una omisión en el tratamiento. Nosotros vamos a sostener que la obra social tiene la obligación de cubrirnos ese tratamiento y no lo está haciendo. Entonces, más que una acción, la acción de negar claramente está, pero a veces ni siquiera está. A veces las obras sociales lo niegan sin expresarlo en forma clara o precisamente expresa, aunque suene redundante. Entonces, ahí lo que hay es una misión del tratamiento que nosotros consideramos que está obligado a dar, ¿sí? Y tenemos que explicar cómo está configurada, ¿sí? Bueno, se lo pedimos, le presentamos los certificados, le presentamos lo que necesitamos, y la obra social o nos dice que no, o no nos contesta, o nos dilata el tiempo de darnos la solución, ¿sí? Siempre ustedes fíjense que en la segunda columna está más lo que tiene que ver con los requisitos propios del caso. Luego, esa omisión, ¿sí?, se realiza violando la ley o con arbitrariedad manifiesta. Acá ustedes tienen que decidir un camino u otro. ¿Tienen idea de qué lo lleva a uno u otro? Y si está violando la ley, pues está violando alguna norma, algún reglamento o algún artículo de la Constitución o de alguna ley con superioridad de jerarquía. Tiene que Bien, estar. ¿cómo sería el caso? A ver, ¿cómo sería el caso? Y en el caso, por ejemplo, de la ley de discapacidad, que un paciente está estipulado que la obra social le tiene que cubrir, un ejemplo, las terapias, y no se las cubre, le dice que no, porque no cubre con el diagnóstico, con los estudios, pero está la ley que está bien estipulado, está detallado. Perfecto, claramente. Ahí la omisión se está dando en violación a la ley. ¿Y cómo sería con arbitrariedad? O, por ejemplo, que el programa médico obligatorio diga, las obras sociales están obligados a cubrir X tratamiento para X enfermedad. Y nosotros vamos a la obra social y le decimos, mira, necesito X tratamiento porque tengo X enfermedad y me lo receta el médico, y la obra social no hace caso. Entonces, está incumpliendo claramente una ley o una norma en sentido general, una resolución, lo que fuera, eso es claro. Ahora, con arbitrariedad manifiesta, ¿se imaginan cómo puede ser? Cuando lo dice de forma explícita que no le va a cubrir por cuestiones eh, administrativas, por ejemplo. Puede ser el caso,
O puede ser el caso que no esté tan claro que ese tratamiento lo tiene que cubrir. ¿Sí? Porque es un tratamiento... Por Porque los hay planes, por los diferentes planes que tienen las obras sociales, no, en tu plan esto no lo cubre, para poder exacto, cubrirlo tenés que pasarte a tal plan. o que sea un tratamiento tal cual, o que sea un tratamiento novedoso y no esté contenido en ninguna reglamentación que lo tenga que cubrir. Y voy al caso específico que se dio mucho hasta que salió la ley, básicamente, con los casos de fertilización asistida, que en general son tratamientos complejos y caros, y las obras sociales eran reticentes a cubrirlos, no todas, pero en general eran reticentes a cubrirlos, y hasta que no salió la ley, se recurría a la acción de amparo, y ahí no había propiamente una violación a la ley, porque no tenían todavía las obras sociales el mandato de hacerlo, el mandato legal de hacerlo, pero sí había una arbitrariedad manifiesta, porque estaba claro que la posibilidad, digamos, de tener familia hace también a lo que se conoce como salud reproductiva o derechos de la salud de las personas, aunque también otro tipo de derechos. Ahí tenés el derecho al desarrollo de la personalidad, tenés el derecho, digamos, a la planificación familiar, bueno, una serie de derechos relacionados. ¿Sí? Pero ahí era con arbitrariedad manifiesta. La otra pregunta que es importante, ¿quién es el sujeto activo? ¿Sí? Es decir, esto nos lleva a preguntarnos el sujeto activo de la violación, no el sujeto activo que reclama. Acá, nosotros le estamos reclamando una obra social, ¿sí? ¿Esa obra social es una autoridad pública o es un particular? Depende de la obra social. A ver, Porque, por ejemplo, IOMA es del Estado. bien, Pero, por ejemplo, tenemos, creo que es la de los camioneros o la de los pasteleros, que no, muy es bien, privada. bien, muy bien. Entonces yo te voy a hacer está muy bien lo que vos decís, es correcto. Entonces voy a hacer una salvedad técnica y voy a decir, en realidad IOMA no es propiamente una obra social. ¿Sí? IOMA es un instituto estatal que da cobertura médica, que hace las veces de obra social, pero entonces las obras sociales nos llevan a que están consideradas como un particular. Pero es un particular muy especial, porque hay una ley de obra social que se aplica, digamos, a nivel nacional, con lo cual es una entidad privada, pero muy particular. Pero es cierto, si es contra IOMA, va a ser una autoridad pública, porque IOMA es una dependencia estatal. O contra el PAMI, por ejemplo. También, si bien el PAMI es una, digamos, una persona jurídica, pública, no estatal, no deja de tener esa característica. ¿Sí? Así que tenemos que pensar eso por los diferentes alcances que podría haber, aunque lo vamos a ver en el artículo 43, cómo está expresado. ¿Quién es el sujeto pasivo o el titular del derecho? ¿Sí? Es decir, ¿quién es el que va a reclamar? ¿Quién es el que reclama acá en este caso de la obra social? El particular damnificado, al que le fue lesionado el derecho. El que fue lesionado el derecho, pero ¿ese va a ser el que va a reclamar O en todo caso siempre? un familiar puede ser. Ahí está, puede ser que en estos casos haya una persona que tenga que reclamar en nombre de otra, ¿sí? Y después lo que podemos pensar, también la posibilidad de derechos individuales, de derechos colectivos, bueno, obviamente como dice ahí, de un derecho propio, de un derecho de un tercero, ¿sí? Todas esas cuestiones tenemos que pensar a la hora de lo que se llama acreditar la legitimación activa. ¿Sí? En realidad, la legitimación activa en el proceso, ¿no? No digo que acá el sujeto activo de la violación es otra cosa. Bueno, esta es una pregunta que ya vamos haciendo específica. Ese hecho u omisión, es decir, esa acción u omisión que nosotros estamos diciendo que viola un derecho, ¿está basado en una norma? ¿En una ley? ¿Sí? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Bueno, porque, por ejemplo,
si se dicta una ley que dice que me pueden expropiar la casa, y esa ley yo ataco el hecho, digamos, de que se haya declarado la posibilidad de la expropiación de mi casa, lo que voy a atacar es la norma, ¿sí? La ley que lo indica. Y obviamente que voy a tener que demostrar o voy a tener que argumentar por qué entiendo que esa ley es inconstitucional. Bueno, porque no cumple alguno de los parámetros del artículo 17, por ejemplo, indemnización previa, o por ejemplo, declaración de utilidad pública. Y tomo este caso específicamente, digamos, porque es el primer caso en que se declaró la inconstitucionalidad de una norma en Argentina, en 1888. No sé si se acuerdan cuando estudiaron constitucional. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo, en realidad lo que tengo que lograr con el amparo es que para que me den la razón declaren la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Sí? Entonces, de hecho, voy a tener que plantear también hacer ese planteo. ¿Sí? Y luego, una pregunta más cuestión. ¿Hay una actuación administrativa? Es decir, pongámosle que vos vas contra IOMA, ¿sí? Natalia tomó el caso de nuevo. Vas contra IOMA. ¿Fuiste a IOMA antes a digamos, tramitar ese pedido de tratamiento que vos suponés que te están negando o no? ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante saber si hay una actuación administrativa previa? Bueno, porque en muchos casos Hay que tenemos agotar que la vía ver, administrativa primero. no siempre, antes se sostenía que sí, afortunadamente eso cambió, digamos, no siempre hay que agotar la vía administrativa para un amparo o para, digamos, un habeas corpus, o, digamos, en realidad para un habeas data, para cualquier proceso constitucional, no siempre hay que agotar bueno, en un habeas corpus no agotamos la vía administrativa, en general no tendría sentido. Digo, no hay que ¿Sirve agotar como la vía administrativa. antecedente a la hora del reclamo? Sí, claro, sí, claro. Lo que hay que hacer es por lo menos demostrar que hubo una actuación y que no hubo pronunciamiento o hubo una negativa, porque si no, si bien no es necesario agotar, lo que se conoce como agotar la vía administrativa, que en muchos casos nos puede llevar mucho tiempo, y dado que nosotros estamos hablando de un proceso rápido y efectivo, obviamente que pierde toda efectividad, sí hay que demostrar que nosotros por lo menos, si era necesario, si lo que estamos recurriendo es contra una autoridad pública, bueno, solicitamos algún tipo de medida y no nos dieron, digamos, no nos la tomaron, no nos dieron explicaciones, o no la tramitaron, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, si bien no hay que agotar la vía administrativa, hay algunos casos que es necesario demostrar que efectivamente nosotros quisimos ir a una forma previa de solución del conflicto y no lo pudimos lograr. Y finalmente, lo que nos tenemos que preguntar es... Ahí es por el peligro en la demora, ¿no? Entre otras, claro, entre otras. Entre otras cuestiones puede ser por eso, pero además puede ser por las circunstancias del hecho, que si bien la demora no te puede implicar digamos, un peligro cierto, que tenga el Estado la obligación de solucionarte un tema, cualquiera sea, en plazo razonable. Recuerden siempre las garantías judiciales del plazo razonable. La última pregunta es, ¿hay una vía judicial más idónea? Nosotros nos tenemos que preguntar si para solucionar el problema que la obra social no nos está cubriendo un tratamiento, si no tenemos un procedimiento efectivo, un procedimiento más rápido, un procedimiento ya detallado, un procedimiento contemplado en las leyes adjetivas. Y si efectivamente no hay una vía judicial más idónea, bueno, ahí sí recurrimos a la vía del amparo. Esto se discutió mucho en la reforma del 94, si el amparo es una vía alternativa o subsidiaria. Alternativa, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo que reclamar que Joaquín me pague el pagaré. No, era al revés, yo le había firmado el pagaré a Joaquín, no me acuerdo. Bueno, Joaquín tiene que reclamar que
que yo le pague el pagaré, ¿sí? Puede hacer una acción de amparo en contra mía, porque fíjense, en ese caso, ¿hay un derecho constitucional en juego? Respóndanme ustedes. Yo no le pagué el pagaré a Joaquín. ¿Hay un derecho constitucional en juego? El derecho a la propiedad. Exacto, el derecho a la propiedad de Joaquín. ¿Ese derecho está alterado, lesionado, restringido o amenazado? Yo creo que restringido. Por lo menos, sí. Por lo menos, sí. ¿Es una acción o una omisión? Una omisión. Exacto, no le pago. ¿Yo lo realizo violando una ley o con arbitrariedad manifiesta? Probablemente sí. Estoy claramente violando casi la mitad del Código Civil, podríamos decir, ¿no? Pero para no hacerlo tan específico, estoy violando básicamente los artículos del Código Civil que indican que si uno toma una deuda la debe pagar y que además va a responder, digamos, que su patrimonio sirve para responder las deudas que haya tomado, ¿sí? Me escucha un civilista y me mata, porque lo estoy haciendo tan burdo, pero básicamente, digo, estamos infringiendo por lo menos casi una buena parte del Código Civil. Bueno, el sujeto activo es una autoridad. Consulta. Sí. En el caso de que se dio varias veces, transfusión de sangre a los menores que lo requieren, por ejemplo, por un tema de salud, y son testigos de Jehová. Ahí es un tercero, el médico, el que pide una acción de amparo, un proceso rápido, digamos, para solucionar esa cuestión. Si me das un minuto, te lo contesto porque es una cuestión un poquito más compleja, ¿sí? Ah, Me das un minuto, terminamos de revisar esta lista con lo del pagaré y te contesto eso. listo, Profe, perdón. en el caso- No hay problema. Pensé que había No, terminado. sí, no, pregunten igual lo que quieran, yo lo anoto y lo contestamos después, no hay problema. Profe, por ejemplo, en el caso del pagaré, que la persona que lo libra después no lo paga, Sí. puede ser que no sea intencional igual, o sea, en el momento no sabía que no contaba con ese dinero y después, bueno, le cayó la deuda. Bueno, en principio no podría ser así porque el pagaré es un acto que se supone que yo hago. Pagaré, digamos, es un documento que en este caso dice, le pagaré a Joaquín 10.000 pesos el 5 de noviembre de 2020, ¿sí? Y lo firmo. Se supone que yo estoy en pleno conocimiento de mi capacidad y bueno, si llegó el 5 de noviembre y no tengo los 10.000 pesos, bueno, Y en el caso de que surgiera un estaré en un imprevisto, problema. En el caso de que surgiera un imprevisto, claro. O sea, que tenía pongámosle- voluntad de pago y bueno, que surgió ya un lo imprevisto. van a estudiar en los civiles, en los comerciales, en quiebra, en muchas materias. Pero sigamos con esta línea y yo introduzco ahora lo que ustedes me dicen. Bueno, ¿quién es el sujeto activo? Es decir, el que no estoy pagando soy yo, que soy un particular. ¿Quién es el sujeto pasivo titular del derecho? Es Joaquín, es un derecho individual porque es el derecho a la propiedad y es propio, ¿sí? El derecho es propio de Joaquín y Joaquín es el que presenta el amparo o va a presentar la acción que fuera, ¿sí? ¿Es un hecho o una omisión basado en una norma? No, porque precisamente yo estoy violando una norma. No hay ninguna norma que me diga que tengo que no pagar. O no hay, fíjense, acá introduzco lo que ustedes me dicen, o no hay ninguna norma que diga que me puedo salvar de pagar si tengo un imprevisto. ¿Sí? ¿Entienden? No hay ninguna norma que diga que no puedo pagar si, por ejemplo, me surgió un imprevisto y me tuve que gastar la plata en otra cosa. No. Eso no es una justificación. Nos lleva a un plano de caso fortuito, fuerza mayor inclusive, pero que no es una justificación para no hacer frente a esta deuda. En principio, tómenlo así muy rápidamente, ya lo van a estudiar
mucho mejor en obligaciones, ¿no? Yo me estoy metiendo me sigo metiendo en terrenos que no debo, pero bueno. Entonces, ¿es un hecho, una omisión basado en una norma? No, no estoy respaldado por ninguna norma, todo lo contrario. ¿Hay una actuación administrativa? No, porque en este caso no es necesario, ¿sí? Tiene que venir Joaquín y me dice, pagame, y yo le digo, no tengo la plata, me surgió un imprevisto. Bueno, no es En ese necesaria caso ninguna actuación se administrativa. puede prorrogar Sí, o si cómo se Joaquín lo resuelve. acepta, pero si Joaquín dice, no, mirá, me tenés que dar la plata porque porque yo a su vez me comprometí con Mariano que el día 6 de noviembre le iba a pagar, no sé, 8.000 pesos con él, y si no me da la plata yo tampoco quiebro la cadena de pagos, lo que conocemos habitualmente como eso, quiebro la cadena de pagos. ¿Sí? Entonces, Joaquín no puede esperar. Y acá venimos a la pregunta clave, ¿sí? ¿Hay una vía judicial en Macedonia? Les pregunto a ustedes, conocimiento general. ¿Cri, cri? Y depende. O sea, yo te puedo demandar por no haberme pagado, o sea. Bueno, no tienen por qué saberlo todavía, lo van a saber cuando vean obligaciones, cuando vean los comerciales. Sí, hay una Hacer vía un proceso ejecutivo. y los procesales, claro. Sí, hay Un una proceso vía judicial. ejecutivo. Claramente, Natalia, los procesos ejecutivos. Hay una vía judicial macedonia, que es el proceso ejecutivo, donde yo voy, presento el pagaré, mejor dicho, Joaquín va, presenta el pagaré, y la única defensa que tengo yo es negar mi firma nada más, ¿no? Y si no niego mi firma, el juez va a dictar lo que se llama una sentencia de trance y remate, ya de una. Entonces, no hay casi nada más rápido que eso, ¿no? El amparo no va a ser más rápido que eso, ¿sí? Entonces, en este caso, Joaquín no va a ir por un amparo, va a ir por un proceso que es la ejecución, digamos, de papeles comerciales, la ejecución de documentos comerciales, que ya está normado en la ley y que ya le da todas las garantías necesarias, en principio. ¿Sí? Entonces, en función de eso es que hacemos este esquema. ¿Sí? Vamos al ejemplo donde hay involucrado un menor y donde es necesario realizar una práctica. ¿Sí? Vamos de nuevo con el planito. Siempre piénsenlo ustedes todos los casos en función de esta guía. Esta guía que está acá es el artículo 43, primer párrafo de la Constitución. Si ustedes van ahora y ven el artículo 43, van a ver que dice que toda persona tiene derecho a una acción expedita y rápida cuando haya un derecho constitucional en juego. No lo dice así, cuando haya un derecho constitucional que esté alterado, lesionado, restringido, amenazado por una acción o omisión realizado en forma manifiestamente ilegal o arbitraria, por una autoridad pública o por un particular, y en ese caso el juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, de la norma si el hecho se basa en una norma, y no es necesario agotar la vía administrativa, todo esto siempre que no haya una vía judicial más idónea. ¿Sí? O sea que lo que yo les armé acá es básicamente el esquema del amparo, pero puesto de otra manera. Entonces vamos al caso de la transfusión de sangre. Bien, llega un niño al hospital, ese niño, además por ejemplo, vamos a poner que es un bebé, ¿sí? Entonces, obviamente no puede manifestar su voluntad y tampoco tiene capacidad jurídica para decidir, ¿sí? Y por lo tanto tiene la representación legal de sus padres, ¿no? ¿Es así? ¿Vieron Civil 1? Vamos, corríjanme ustedes, porque yo puedo estar equivocado, yo les puedo estar diciendo cualquier cosa. Sí, profe, es como, en principio como usted dice, pero yo pregunto de mi ignorancia, ¿no se le puede designar un abogado del niño al bebé? Pará, no te adelante. Primero estamos en el plano fáctico. Llega con los padres, tiene X dolencia, y el médico dice, bueno, ya le tenemos que hacer una transfusión, ¿sí? Porque su vida corre riesgo, ¿sí?
Y ahí, como planteaba Natalia, ¿no? ¿Era que lo planteaba? Ahora me olvidé, perdón. Teresa, perdón, Teresa. Ahí, como lo planteaba Teresa, los padres dicen, no, transfusiones no aceptamos porque nuestras creencias religiosas no las permiten. Entonces, si el niño, bueno, si no se cura y se tiene que morir, se morirá, irá, y se cumplirá, digamos, lo que tiene que pasar. Ahí el médico se encuentra ante una situación. Él tiene la obligación de salvar esa vida, ¿sí? Pero Y ahí por otro, el médico o el hospital puede pedir por acción para que intervenga la justicia para poder salvar la vida del menor. ¿Puede ser? exactamente. Ese, digamos, ¿en nombre de quién van a iniciar de alguna manera o para proteger? ¿Cuál va a ser el sujeto Del protegido menor. en esa acción? El Del menor. menor, por el interés superior del niño. Y contra los padres, además, que son sus representantes legales, con toda con toda la complejidad que tiene eso. Entonces, primero, ¿hay un derecho constitucional del juego? Sí, está el derecho a la vida, ya lo vimos, está el derecho a la salud. ¿Hay una alteración, lesión, restricción o amenaza de ese derecho? Bueno, claramente hay una amenaza clara, concreta, al derecho a la vida, y hay una lesión clara también al derecho a la salud, si ese niño está enfermo. ¿Es una acción o omisión? Bueno, en principio es una acción de los padres que le impiden al médico cumplir con su obligación, ¿sí? No es que los padres le tienen que hacer la transfusión, lo que hacen los padres es impedirle al médico hacer la transfusión. Aunque también se podría ver como una omisión, es la negativa de los padres a que le den un tratamiento al hijo. En este caso no cambia mucho la cuestión. ¿Se realiza violando la ley o con arbitrariedad manifiesta? Bueno, esto es muy discutible, acá tenemos que ver. Porque en principio los padres son los representantes legales del menor, ¿sí? Entonces, tenemos que ver acá dónde está la cuestión. Podríamos pensar que hay una arbitrariedad manifiesta porque en realidad los padres están asumiendo, digamos, una cuestión que obviamente el niño o la niña no puede asumir por su propia condición digamos, todavía de persona incapaz jurídicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un lindo lío, pero lo cierto es que por lo menos hay una situación donde estos derechos están controvertidos. Bueno, sujeto activo, en este caso son los padres porque niegan el tratamiento, el titular del derecho acá de alguna manera es... Pero y Sí. ahí no viola la ley, no violan una ley también los padres, no es ahí donde está la complejidad, porque si bien tienen una creencia, pero la ley que violan es el derecho a la vida del niño, digamos, del menor. Bueno, lo que pasa es que no es una ley propiamente, es el derecho constitucional claramente, no solo a la vida del niño y a la salud, sino también el derecho a la protección que le da el 75 inciso 23 a los niños y niñas. Claro, ¿sí? entonces sí hay una violación también. Además, las dos cosas, las dos cuestiones estarían... Sí, exacto. Hay lo que hay, pero también ten en cuenta que las personas tienen derecho a la libertad de culto. Sí, claro. Por lo tanto, acá lo que hay de alguna manera es una colisión, o una aparente colisión de derechos, ¿sí? Porque los padres tienen derecho a la libertad de cultos para ellos y también tienen el derecho de criar a sus hijos de la manera que ellos lo consideren dentro de su plan de vida, ¿sí? Que forma parte de los derechos personalísimos, bueno, y fíjense, acá está la clave, me parece, del artículo 19, porque el artículo 19 dice que las acciones privadas de los hombres, ¿sí? que no ofendan a la moral pública, al orden y la moral pública, quedan exentas de la facultad de los magistrados. Pero yo ahí no les comenté un detalle. ¿Cuál es el detalle que falta en ese artículo? ¿Se lo acuerdan? Cuando no perjudiquen a terceros. Claro. Entonces, ojo, porque acá el bebé o la bebé respecto de esos padres va a ser un tercero que no puede decidir. Y si bien los padres tienen todos estos derechos que tenemos, bueno,
momentito, ¿sí? Porque esa decisión puede estar perjudicando a un tercero. Bueno, entonces, ¿ese hecho está basado en una norma? ¿No está basado en una norma? Bueno, en principio sí, pero hay colisión de derechos, hay que ver, hay actuación administrativa, en principio pongámosle que no es necesaria la actuación administrativa o que la hubo, sí, por ejemplo, la actuación administrativa acá es que el hospital o el centro de salud le pidió la autorización a los padres le dio el consentimiento informado para que firmaran y para hacer la transfusión, y los padres le dijeron que no, digamos. Y la otra pregunta es, ¿hay una vía judicial más idónea? Y bueno, acá parecería que no. En el caso de Teresa parece que claramente el amparo es la vía judicial más idónea, y así ha habido casos en la jurisprudencia argentina, ¿sí? ¿Cuál es el caso? Acá claramente es una protección, el Estado se comprometió a la protección integral del niño. El Estado además es el que lleva, si bien los padres tienen la representación legal de los niños y niñas, el Estado tiene una representación supletoria y tiene que velar por el bienestar también de esos niños, cumplan o no los cumplan los padres con el mandato que tienen. Entonces acá puede jugar no solo el abogado del niño, sino que además pueden jugar otros órganos del Estado, ¿sí? Y sí, claramente acá hay, digamos, hay una persona a proteger, por lo menos hasta que pueda decidir por sí. Ahora, en el caso contrario, si en vez de ser un bebé es un joven de 18 años y medio, un joven o una joven de 18 años y medio, y llega y le dicen, mira, tenemos que transfundir porque está en riesgo tu vida, y ahí esta persona nos dice, no, mire, yo soy testigo de Jehová o X, no importa, yo soy de tal creencia y no me... Y no, ahí se le respeta, como usted comentaba, el respeto a la libertad de cultos. Ya es consciente, pues. Y a las acciones privadas de los hombres y las mujeres, obviamente. ¿Sí? Acá, exacto, acá nos llevaríamos al artículo 19. Claro. Pero bueno, es el caso interesante para ver todas las posibilidades que se pueden suscitar Perdón, y no me quedó claro, ¿y el sujeto pasivo sería el menor entonces o es el tercero que pide el recurso? No, acá el sujeto pasivo es el menor, o sea, los médicos van a trabajar, digamos, a partir del interés de un tercero, ¿sí? Claro. Es el menor porque es a quien el Estado le debe la protección frente a esta situación, ¿sí? Perfecto, gracias, doctor. ¿Les sirve pensarlo así? ¿Lo habían pensado alguna vez así, los casos? ¿Se ve un poco más claro para qué sirve un proceso constitucional, digo? ¿Se entiende mejor? Por lo menos sí, yo creo que sí. Bien. Igual está bastante mal hecha la grilla esa, la tengo que mejorar. Porque por seguir expresamente el artículo 43, para que además a ustedes les sirva para estudiarlo, digamos, se terminan repitiendo algunas cosas, pero no importa. La idea es que ustedes siempre que piensen en procesos constitucionales, piensen en la base fáctica de los casos y después los vayan encajando en los casilleros que nos indica el artículo 43. Porque esto después se complejiza, ¿sí? Porque en general acá estamos pensando en un amparo individual, pero cuando vamos a un amparo colectivo, ¿sí? La situación se torna más compleja. Y de alguna manera es un molde que lo pueden trasladar al habeas corpus también. Por ahí no con características tan expresas, porque estas son bien del artículo 43, inciso, párrafo 1, digamos, primer párrafo. El habeas corpus tiene unas características más generales, pero si ustedes lo piensan de la misma manera, les va a dar prácticamente el mismo resultado. Bueno, ahora lo que nos queda, ustedes se creen que estuvimos hablando de amparo, pero no, en realidad es una introducción. Ahora lo que nos queda por delante, no hoy, no se preocupen, ahora vamos a terminar acá para que no nos muramos ninguno,
Para que no nos Sobre todo de terminemos hambre. allá. Claro, claro. Sobre todo el profesor, que no se muera de hambre hasta ahora. Digo, lo que vamos a empezar a ver ahora son los procesos específicos, ¿sí? Vamos a ver Amparo, vamos a ver a Habeas Corpus y vamos a ver a Habeas Data. Posiblemente nos debería llevar nada más que una clase, pero ustedes vieron que las clases suelen disparar algunos digamos, cuestiones varias, pero ahí, pobre, Seba dice que ya arrancaron sin él. Entonces, listo, no hay más preámbulo. Terminamos acá, vayamos a cenar y a descansar, ¿sí? ¿Cuándo es el parcial? No me acuerdo. Está publicado por el centro la fecha. Vamos a respetar esa fecha. Pero la verdad que no me acuerdo. El 24 dice. Bien, es el 24 entonces. Estamos cocinados. Creo Nos que quedan es 3 clases. martes, no sé si. Bueno, vamos a ver si metemos una clase de mañana, no, pero vamos a ver si la semana que viene hacemos un jueves y viernes, si podemos. Lo tenemos Así- encima ya. Sí, sí. Vayan leyendo y así vamos preguntando también. Nos vemos. Gracias, profe. Un placer. Igualmente. Chao, profe, buenas Chau, chau. noches. Chao, chao.